Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Piscis. Bueno, mi queridísimo Piscis, pues ya sabes que hoy aquí hablaremos solo de amor y en este caso no se va a escapar nadie, Piscis. Vamos a ver a los que estáis casados, a los que estáis de novios, a los que tenéis persona especial, a los que estáis en relación oculta y, cómo no, a los que estáis solteros. Vamos a ir comenzando, Piscis. Piscis, en el amor, vamos a ver, comenzamos con los que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Piscis, mira, yo te digo que vas a tener una oportunidad. Te llega una oportunidad, pero todo depende de muchas cosas también. ¿Sabes por qué depende de muchas cosas? Porque también hay una persona que tiene mucho poder sobre ti, Piscis. Y es una persona de tu pasado y sale clarísimamente. Tú quieres estar como estabas en un pasado, envuelto o envuelta en algo, tú quieres estar así, eso ya es cosa tuya. Vamos a seguir, Piscis. Vamos a ver con las personas nuevas que aparecen en tu vida. ¿Qué va a pasar? Vamos, qué tal interesantes son estas personas. Mi queridísimo Piscis, que estáis casados, casados, que estáis solteros. Esta persona que aparece en tu vida dice: comenzaréis solo comunicaciones. Hay solo comunicaciones. Parece ser que hay algún tipo de distancia, ¿vale? Corta o larga, pero hay distancia, ¿bien? Esta persona, Piscis, te digo que es un poco mayor que tú y es la persona que lo cambiará todo. La persona del pasado te vuelve a traer lo mismo, oculta algo, Piscis. Esta persona del pasado está con alguien más. Entonces, tu vida sería un triángulo amoroso, o sea, eso no cambiaría, dice, eso no cambiaría. Esta persona que viene de fuera viene para cambiarlo todo y viene con fuerza a tu vida, pero tú decides, tú tomas esa decisión, ¿bien? No te veo por la labor, te voy a ser sincera. O sea, cuando yo no voy más allá es porque no te veo por la labor. Te veo todavía cayendo en cierto modo con personas del pasado, bien, como que tienen muchísima influencia sobre ti, Piscis. Vamos a ver, ¿qué más? Piscis, que estáis solteros. Haz un cambio en tu vida, dicen, cambia, haz el cambio, no te lo pienses, Piscis, vas a tener oportunidad, solo tú decides, y sale clarísimo, sale clarísimo. Vamos a verte de cara al futuro, no me quiero quedar así con este mal sabor de boca, porque te veo que no vas a avanzar, pero quiero ver más allá de cara al futuro. Independientemente caigas otra vez con la persona del pasado o con esa persona que tanta debilidad tienes hacia ella o no, bien, veamos de cara al futuro, Piscis. En momentos muy complicados de tu vida, el destino quedará, y esto será en un futuro, ¿bien? Que alguien se te cruce en tu camino, ¿vale? ¿Cómo conocerás a esta persona que se cruzará en tu camino? Pues te la cruzarás en relación con el trabajo o algo por el estilo, Piscis, sale clarísimamente. Con el trabajo o con algo, con un proyecto que tú tengas, algo así, ¿bien? Entonces, a partir de aquí es cuando comenzarás a darte cuenta de que tú podrías haber tenido un triunfo antes. Y que te darás cuenta que tú antes podrías haber conocido a esta persona. Simplemente vas a hacer el camino más difícil. Es el mismo camino, simplemente lo vas a hacer más largo, más difícil y más largo. Si dejas que entre la persona del pasado, si te dejas llevar por la persona del pasado. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Piscis, que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Piscis. De momento están saliendo buenas cartas. Bien, ha habido ciertas cosillas en la relación, pero bueno, ahora mismo parece ser que vais los dos para el mismo lugar.
Pero veo una relación con muchos altos y bajos. Hay muchos celos en esta relación, ¿eh? Muchos celos que no van por buen... Los celos no son buenos. O sea, ningún tipo de celos son buenos, ¿eh? Vamos a ver qué más. Iba a decir, no van por buen camino, pero si es que los celos nunca van por buen camino, ¿visteis? Eso es así. Vamos a ver qué más. Si sigue esta situación, esta, la de ahora, yo sí te digo que de cara a futuro se va a ver una separación y sale rotundamente. Rotundamente, ¿eh? Sí. Y voy a decir uno de los motivos de la separación. La falta de avanzar en algo, la falta de evolución en algo en concreto. En algo en concreto. Hay un estancamiento aquí económico que afecta mucho a la relación, ¿eh? Que afecta bastante a la relación. Y si esto no se soluciona, y si le añadimos a esto los celos, perdón, pues esto podría traer cosas como la que hemos visto. ¿Qué coño cosas? Una separación. Y ha salido clarísimo, clarísimo, clarísimo. Dice, puede llegar un momento en el que todo se dará la vuelta de tal forma de la noche a la mañana, cuando uno de los dos coja poder en algo. Cuando uno de los dos coja poder en algo, se retirará de esta relación. Esto pasa, ¿eh? Y pasa en más de lo que vosotros creéis. De matrimonios, relaciones que llevan mucho tiempo y que se han conformado todo ese tiempo. Pero en cuanto uno tiene un poder, y sobre todo cuando es un poder que te libera económicamente de depender, y creo que estoy siendo muy clara, pues arrivederci. Y es que es algo que ha salido clarísimamente. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Esto puede pasar tiempo, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Esto puede pasar tiempo. Esto no tiene por qué ser ahora, ni mucho menos, ¿eh, Piscis? Que esto puede pasar su tiempo. Vamos a ver. Esta relación comienza, pues, bueno, pues como todas las relaciones, con mucha planificación de cara a futuro, de generosidad, de protección, sobre todo mucha protección. Pero claro, esto es en un principio. Llegan los obstáculos, como en todas relaciones. Entonces, ¿cómo se maneja la relación en estos obstáculos? ¿Cómo llegan a cambiar las personas? Y no es que cambie, es que realmente eran así. Cuando se está en conquista a cuando ya tenemos a la persona segura. ¿Cambia? No cambia, es que realmente era así. Lo que pasa es que cuando estamos conquistando, pues somos todos muy espléndidos. Entonces, lo que en su momento te protegía tanto y te daba tanto, ahora no, sí te doy, pero a cambio de algo. Y esta es la actitud tan negativa. Esta es la actitud. No me gusta nada esa actitud. No me gusta. Ojo, Piscis, ya sabéis que estos son tiradas espejo. Y esto igual no es a ti al que te está pasando y esto lo hace tu pareja. Uno de los dos, Piscis. Vamos a ver qué más. Piscis, casados, en convivencia y novios. Mira, clarísimamente, si no se da un cambio de energía y de actitudes, porque hay uno de los dos que no actúa correctamente, le sale lo infantil, pues esto de cara a futuro tendría mal asunto, ¿eh? Sí te lo digo, Piscis. Así que a tiempo estamos, ¿eh? Hay cosas que se pueden modificar. Vamos a seguimos, Piscis, seguimos con los que estáis
en una relación oculta o los que tenéis una personita especial. Vamos a ver. Que viene siendo lo mismo, pero bueno. Vamos a ver. Bueno, no es lo mismo, no en todos los casos es lo mismo, ¿eh? Una relación oculta y una persona especial puede... el abanico es más amplio. Entonces, con la historia con tu persona especial. Mira, ahora mismo parece ser que todo está cogiendo fuerza, ¿vale? Está todo cogiendo fuerza. Pero, claro, aquí dicen, comunicaciones con una persona del pasado hacen dudar. Y es lo que ocurre de vez en cuando en esta relación. Unas comunicaciones con el pasado pues hacen no tener muy clara la historia. Yo te voy a decir algo, Piscis, y si tú tienes claro que quieres estar con esta persona, te voy a decir que esperes un tiempo. Porque sí te puedo decir que vas a tener algo más serio con esta persona. Pero hay que esperar su tiempo, tienes que darle su tiempo. Si nos ponemos a presionar, pues no vamos a ganar nada. No vamos a ganar nada. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Que estáis en una relación oculta. Ahora mismo hay una serie de situaciones que estancan un poquito la relación, pero no puedo decir que la estanquen del todo. ¿Por qué? Porque aquí hay un momento en que esta persona hace lo que sea para poder verte. ¿Bien? Incluso llegar a jugársela. Incluso llegar a jugársela. El número 11, Piscis. No sé qué tiene que ver, pero algo tiene que ver en esto. Entonces, yo sí te digo que esta persona entra como un poquito en desesperación y sale, bueno, una persona como en tu búsqueda y una persona... Se me muestra una persona como que lleva algo en la mano, para ti, Piscis. Cuidado con los embarazos aquí, ¿eh? Este encuentro, cuidado porque podría darse un embarazo, ¿eh, Piscis? Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué deciros? Que espero que os haya gustado el vídeo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis, muy importante, activar la campanita, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.